Ya. Muy buenas noches, doctor Marco Farinango. Le damos la bienvenida. Somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte de octavo semestre de la carrera de Educación Inicial. Le damos las gracias por abordar este tema con nosotros sobre algo muy común hoy en día, que son los embarazos e infecciones de transmisión sexual en los adolescentes. A continuación procederemos con la primera pregunta de la entrevista. Buenas noches. Bueno, según el artículo 23 de la Constitución Pública del año 2008, en el numeral 25 nos menciona sobre el derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual. A partir de su ejercicio profesional dentro de la unidad educativa, ¿considera que el gobierno ha aportado para que los jóvenes puedan tomar una buena decisión sobre su vida sexual? Y la gran responsabilidad que conlleva la misma, como el uso adecuado de los anticonceptivos o el cuidado de de las enfermedades infecciosas como el VIH-Sida. Bueno, ante todo, agradeciéndoles, sí, por esta apertura a cada uno de ustedes y por medio también de ustedes a la Universidad Técnica del Norte. En relación a la pregunta, sí, dentro de la normativa de la Constitución de la República del Ecuador, es justamente esta norma la que hasta cierto punto garantiza que se prevalezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En donde se pone de manifiesto que justamente es la condición del adolescente, en este caso, a tomar este tipo de decisiones. Pero aquí hay que tomar en cuenta una situación, que este tipo de decisiones deben estar garantizadas por un tipo también de educación que deben recibir, en este caso, los pares, que serían los adolescentes, los niños desde muy temprana edad con una educación sexual integral. Y es justamente esta relación que tiene la Constitución de la República con el CONA, que es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los que permiten articular este tipo de accionar legal con la LOEI, con el Plan del Buen Vivir, que son los que en cierta manera estarían dando las bases fundamentales para que se pueda desarrollar este tipo de normativa. Pero ojo, siempre con el asesoramiento, en este caso, de una educación de la sexualidad, como se denomina, educación integral de la sexualidad, que tomaría como base fundamental también las instituciones educativas y por ende la familia. No sé si hay Ya, otro. siguiendo con la entrevista. Diga. Ya, siguiendo con la entrevista. El Ministerio de Educación considera necesario implementar estrategias y protocolos de educación encaminados a prevenir el embarazo en la niñez y la adolescencia y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se conviertan en madres o padres precoces para facilitar su permanencia y participación en el sistema educativo. En su institución, ¿qué estrategias utiliza para disminuir los embarazos en los adolescentes? Es justamente, bueno, los departamentos de consejería utilizan ciertos protocolos, ¿sí? Donde se encuentran los lineamientos vinculados justamente con el ámbito curricular. ¿Sí? Estos lineamientos que estarían establecidos, ¿sí? En estos protocolos dan este espacio se puede decir, transversal, ¿sí? Con el conocimiento que el estudiante en las diversas asignaturas eh, tiene la posibilidad de, de vincularse, pero también ahí los profesores deben estar capacitados para poder asumir ese tipo de enseñanza frente a la sexualidad. Y ahí dentro de estos protocolos en donde se establece estos lineamientos, se conjugan tres aspectos fundamentales.
La primera, lo que tiene que ver con el tutor, el docente tutor, ¿sí? El docente de la asignatura y en este caso también los padres de familia. No nos olvidemos que los padres de familia aquí dentro de estos lineamientos juegan un papel fundamental, ¿sí? Dentro de estos procesos de enseñanza con estrategias dentro de la sexualidad para justamente evitar, ¿sí? El embarazo precoz en adolescentes, que esto hasta cierto punto, bueno, personalmente he visto que sí ha ido aumentando porque prácticamente desde mi punto de vista muy personal, yo creo que esto de los ejes transversales de la educación sexual, a veces los profesores no lo asumen con responsabilidad, ¿sí? Y se queda ese vacío. Anteriormente había de parte de los diferentes estamentos, justamente en ese tiempo había los DOBES, el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, ahora a veces asumían en una hora lo que tenía que ver con este plan, se puede decir, de buen vivir, esta planificación de la sexualidad, donde se abordaban justamente esos temas con los padres de familia, con los estudiantes, ¿no? Pero ahora se le ve un poco más amplio, en donde los profesores también se deben abordar este compromiso, pero a veces la falta de seguimiento, de continuidad frente a este proceso deja estos vacíos. Sí, y ha permitido que hasta cierto punto no se trabaje de manera, se puede decir, coordinada, justamente con estos lineamientos curriculares que nos manda el Ministerio de Educación para abordar la temática de educación sexual. Y ahí es el problema que radica en donde tanto profesores, docentes, tutores, como que eh, se encuentran limitados, ¿sí? Porque tal vez la falta de conocimiento profesional desde el punto de vista no solamente biológico, ¿no? Sino también desde el punto de vista del conocimiento de la sexualidad de una manera científica y no basado en mitos o tabúes que hasta cierto punto la sociedad, nuestra cultura todavía en nuestros tiempos maneja este tipo de educación con ciertos prejuicios, lo que limita ese acceso a un conocimiento frente a una verdadera educación sexual. Muchas gracias por su aporte. Buenas noches. Siguiendo con la siguiente pregunta. No se le escucha muy clarita, un poco. ¿Ahí se me escucha? Ahí sí. Ya, buenas noches. Siguiendo con la siguiente pregunta, bueno, los lineamientos estratégicos de la política de prevención de embarazos en niñas y adolescentes parten de una profunda reflexión de las necesidades, reconociéndose como sujetos de derecho. Estas estrategias se consideran como una intervención basada en la Organización Mundial de la Salud. ¿Considera usted que los lineamientos que se garantiza para la prevención de embarazos están bien establecidos para el conocimiento de los estudiantes en la institución? Bueno, yo personalmente creo que sí, el conocimiento los estudiantes lo manejan, y no solamente por la institución como tal, sino eh, los medios tecnológicos, el internet, redes sociales, sí, el acceso a la información, en cierta manera ha sido hasta cierto punto desproporcionada, lo que limita hasta en cierta medida el aspecto de una buena educación sexual, porque el conocimiento tiene, o sea, el joven tiene un conocimiento, pero ahora, ¿en dónde sí se ubica ese conocimiento? ¿De dónde saca ese conocimiento? Entonces, ahí es el papel que debe jugar la institución educativa, es decir, los docentes capacitados frente al manejo de la información y de una información coherente, es decir, con una sexualidad responsable de prevención, más que en cierta manera el hecho ya de dar ciertas facilidades dentro del ámbito de la sexualidad,
sino con este ámbito de prevención, con una información de cuidado de su cuerpo, de lo que debe ser la sexualidad, porque la sexualidad podemos verla desde el punto de vista biológico, ¿sí? Como hasta cierto punto una necesidad del ser humano, por explorar, por conocer, como se nos dice, pero ya debe manejarse desde el punto de vista de los valores, ¿sí? Desde ese principio del respeto de su cuerpo, de ese principio de la autonomía que uno puede tener, y justamente en la Constitución, ¿sí? Y en las demás normativas establece, pero con esta base fundamental de valores que yo creo que ese puede ser hasta cierto punto eh, la base fundamental para que el joven sí valore su cuerpo, valore sus intereses frente a este tipo de sexualidad. Y el respeto es sumamente muy importante, el respeto de mi cuerpo y el respeto hacia el otro cuerpo. Entonces, este tipo de situación de conocimiento es el que se debe fomentar, porque el conocimiento ya lo tiene, ¿sí? Desde el punto de vista, cojo el internet, pongo, y muchos chicos, jóvenes, sobre todo adolescentes, ¿sí? Tienen ese acceso a ingresar a un tipo de conocimiento que desvirtúa lo que en realidad es la sexualidad, ¿sí? El cuidado de su cuerpo, y debe simplemente como una situación de abuso, de utilizar, ¿sí? El cuerpo y no tener este tipo de connotación vinculada a los valores. Muchas gracias. Siguiendo con la entrevista, el Ministerio de Educación manifiesta que que la educación es reconocida como el principal factor de protección frente a los embarazos precoces en los adolescentes, y las instituciones educativas son lugares privilegiados para trabajar estos temas. ¿Usted como docente considera que es importante realizar conferencias con el fin de dar a conocer a los padres de familia y a los jóvenes sobre cuáles son los métodos de prevención y los riesgos que tiene contraer relaciones sexuales a temprana edad? Bueno, el Ministerio de Educación da los lineamientos, ¿no? Inclusive hay uno de los aspectos fundamentales que es educando en familia. Recuerdo, sí, en donde los padres son la parte, en cierta manera, importante, sí, y este núcleo familiar es lo que le permite trabajar de forma cooperativa con la institución. Y ahí es el aspecto de tratar de capacitar al padre de familia, sí, porque en las instituciones educativas, viendo su diversidad a nivel de conglomerado estudiantil, vemos que existe una variedad de padres de familia, de familias con diferente nivel de estudio, de preparación, y esos padres de familia con diferente aspecto cultural. A más de eso, también la situación de un aprendizaje basado simplemente en un conocimiento tal vez empírico, un conocimiento cotidiano, un conocimiento que en cierta manera no tiene un valor eh, que le dé ese aspecto de la educación sexual. Entonces, es justamente este tipo de conferencias, de ciclos de conferencias, de lo que sería bueno retomar, lo que se denominaba escuela para padres, ¿sí? En donde se aborde estos problemas, ¿sí? Estos temas. Era muy interesante tener esto de escuela para padres, en donde inclusive los padres tenían hasta vergüenza, recelo de abordar estos temas. Se abordaba y era un silencio, pero tremendo, ¿no? Y había términos que uno manejaba y a veces causaba un poco de temor, hasta de una risa nerviosa. Entonces, si eso aparece en los padres, ¿sí? Los estudiantes, sus hijos, están un poco, como se les dice, hasta más adelantados que nosotros en el conocimiento. Entonces,
es justamente abordar este tipo de escuela para padres, pero con el aspecto de los valores, ¿sí? Y esto educando en familia es justamente lo que permite a la institución, ¿sí? Trabajar y evitar lo que es embarazos en adolescentes. Ahora, se puede evitar, pero se puede bajar, ¿no? Pero eso es decir que se puede eliminar, es algo que en cierta manera no se ha visto, pero eso sería el objetivo esperado, ¿no? Que el hecho de tener una relación sexual sea un poco retardada por el tiempo, ¿sí? Que no sea una situación eh, vista como un tipo de anticipación frente a su despertar sexual. Porque una relación sexual no es nada malo. Así, el tiempo es lo malo. ¿No sé? O sea, el tiempo donde yo tengo esa relación sexual. Un hijo no es malo, ¿sí? Tener, sino el tiempo cuando tiene el hijo, sí, causa ciertas situaciones para, en este caso, el chico, la chica, adolescente. O sea, en algún momento es algo biológico, natural, tener un hijo o una hija, ¿no es cierto? Pero el problema es tenerlo a temprana edad, ¿sí? Porque hasta cierto punto limita y esto perjudica a la sociedad, perjudica si hablamos de la economía del país, sí, porque dejan de estudiar, no tienen el apoyo, sí, el chico estudia, la chica no estudia. Entonces hay cosas en donde se ha visto en un gran porcentaje que es necesario prepararles a los padres de familia, a la familia en sí, y con esto de las escuelas para padres sería una buena alternativa de círculos de aprendizaje, de círculos en donde el padre de familia sí pueda también despejar sus dudas y poder abordar estos temas con los jóvenes, con los adolescentes. Eso es importante. Bueno, Muchas gracias. finalizando con la entrevista, el lineamiento estratégico número 4 habla sobre desarrollar entornos favorables en las familias para la prevención de embarazo en niñas y adolescentes. ¿Considera usted que gracias a las estrategias implementadas se ha podido desarrollar habilidades de confianza en los núcleos familiares para fortalecer los entornos familiares seguros, libres de violencia, para el desarrollo de una sexualidad integral, la prevención del embarazo en niñas y adolescentes y la prevención de violencia? Bueno, en sí es hermoso, ¿sí? Escuchar esos lineamientos, escuchar así la situación que se plasma en el papel. Otra cosa ya es la realidad, ¿no? Que cada uno de nosotros vivimos en cada una de las instituciones. El aspecto cultural juega un papel fundamental. Sí, por eso es importante sí establecer estos lineamientos como políticas ya dentro de una institución en donde todos los, se puede decir, actores educativos, autoridades, en este caso, docentes, padres de familia, en sí se encuentren capacitados, que ese es lo primero que se debería abordar. Sí, pero este tipo de capacitación, que sea una capacitación consciente, sí, que sea una capacitación en cierta manera que le permita a cierto sector también poder realizar, en este caso, un seguimiento de ver si se está cumpliendo o no. Siempre existe la normativa, sí, y últimamente desde el 2008 que aparece la Constitución de Derechos, sí, de garantista de derechos, es justamente lo que hace hasta cierto punto que los adolescentes, los jóvenes, sí tal vez malinterpreten ese derecho y asuman una sexualidad no responsable, sino irresponsable. Y ahí es en donde, como institución educativa, como padres de familia, debemos hablar un mismo, se puede decir, lenguaje sexual, ¿sí?
entorno para justamente concientizar en la familia, sí, al adolescente. Porque ustedes como jóvenes también saben muy bien que los amigos, los pares juegan un papel muy importante, ¿sí? En el consejo, entre comillas, o en el diálogo del joven. Si el papá le puede decir, no hagas esto, verás, cuidarás de, si verás, esto es pecado, inclusive dentro del punto religioso. Pero el muchacho, el pana, el amigo, así, maneja otro criterio en donde le reta y a veces los jóvenes caen en ese juego y están en este aspecto de no tomar las decisiones. Por eso es justamente dentro del ámbito de educación sexual se debe trabajar justamente en toma de decisiones, lo que es autoestima, lo que es el autoconcepto, lo que es, en cierta manera, seguridad y confianza. Entonces, con esas situaciones, en cierta manera, ayudaría, ¿sí?, a enfrentar a ese mundo en donde justamente el amigo, el grupo social influye en el adolescente y influye en el joven. Entonces, ahí es sumamente importante. Y ese espacio saludable, ese espacio libre de violencia, no solamente se puede ver en la institución, sino también al momento de entablar un diálogo, una conversación mi par, con mi amigo, que eso en cierta manera a veces nosotros no lo asumimos como institución, como padres, con esa preocupación, porque ahí es en donde radica el problema, hasta cierto punto, desde esta visión, ¿no? Porque el consejo, ¿sí? El hecho de seguir ciertos estereotipos, jugar ciertos roles, sí, hace de que el joven también asuma una decisión que hasta cierto punto le puede perjudicar. Pero por eso es importante justamente trabajar en esto, en su autoestima, en su autoconcepto, en ese quererse y en ese valorarse, ¿sí?, de su cuerpo y tomar la decisión frente a cualquier, ¿sí?, presión, en este caso, que puede tener de su grupo de amigos. Y ahí es en donde se debe trabajar de eh, lo que se dice, ¿no?, con este tipo de educación sexual afectiva, ¿sí? En donde el afecto, la consideración, la estima es algo como la base fundamental, ese eje que va a dirigir, en este caso, la toma de decisiones frente a la sexualidad del adolescente, ¿sí? Ahora vemos adolescentes a más temprana edad que se embarazan, ¿sí? Es justamente, hay una investigación, sí, desarrollada por una institución en donde nos dice de que antes el embarazo en adolescentes prevalecía entre los 14 y 16 años, ahora ha bajado, ¿sí? Imagínense 12, sí, 11 años, en donde hay niñas prácticamente que están en etapa de gestación y ahí es lo más preocupante. Pero, ¿por qué? Pues también el otro factor, los medios, en este caso del acceso de la información, que sería el Internet, las redes sociales, lo que también, más que satisface la curiosidad, le hace ver como algo normal tener una relación a temprana edad sin el cuidado sí establecido. O sea, yo vuelvo y repito, la normalidad, o sea, existe en la medida de que esto, la sexualidad es de uno, ¿sí? Por eso tienen derechos, está contemplado en la Constitución, en la LOEI, en el CONA, o sea, existe. Pero el problema es saber manejar adecuadamente ese derecho, ¿sí?, a una sexualidad sana y responsable. Por eso es el hecho que sea sana y que sea responsable, no irresponsable, es responsable. Entonces, ese debe ser el lineamiento que cada uno de nosotros, desde las instituciones educativas, desde la familia, se debe manejar, ¿no?
Eso es, no sé si hay alguna otra pregunta, porque está interesante. Muchas gracias por sus valiosas respuestas. Considero que todo lo que usted ha dicho es muy verídico, ya que la sexualidad de los adolescentes depende del ámbito en donde se desarrolle cada uno, así como los factores para que puedan ocurrir alguna sexualidad irresponsable, como que conlleve a un embarazo o a una infección sexual, ¿no es cierto? Entonces, le agradecemos mucho por brindarnos su tiempo. Muchas gracias. Agradecemos mucho. Bueno, yo también igual les agradezco, sí, por tomarme en cuenta. Es importante conversar también con jóvenes. Sí, les felicito también abordar estos temas, porque a veces son temas que tenemos cierta, inclusive como adultos, como jóvenes, no solo la sexualidad, wow, y ahora, ¿qué irá a preguntar? ¿Qué será? ¿No? Entonces, yo creo que hay que abordar, sí, de una manera natural, normal, sin la sexualidad, porque es hablar de nosotros, hablar de mí, de ustedes, y en ese contexto es la sexualidad, no son genitales, ¿no? Porque a veces pensamos, sí, en ese sentido se nos viene acá a la mente y dice, no. Entonces, sexualidad es hablar como personas, este tipo de relaciones sociales y psicosociales son lo que nos permite en cierta manera también conocernos un poco más y respetarnos, que es lo fundamental. Muchas gracias también, ¿sí? Por este espacio, ¿sí? A cada una de ustedes. Si tienen alguna inquietud, cualquier cosa, tengan la seguridad, pueden contar con mi pequeño aporte. Muchas gracias. Una buena noche. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Pasen. Muchas gracias. Muchas gracias.